Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Juan de Flandes y de una pintura suya que es la de Isabel la Católica, que es la que conocéis habitualmente. Bueno, estoy intentando que no me dé reflejo la gafa. Este pintor, si no fuera Navidad, os hubiera hablado a lo mejor una hora sobre la situación de Granada, la situación de los Reyes Católicos, porque con los Reyes Católicos en historia lo peor no es que nos cuentan mentiras, sino que las repiten y las repiten y al final por repetición acabamos pensando que es verdad y todo parecido con la realidad es mera coincidencia. Os voy a comentar solamente un poquito de el contexto que tiene Juan de Flandes, que está durante 9 años siendo pintor de corte de la reina de Castilla, Isabel la Católica. Bueno, ya sabéis que es un matrimonio por conveniencia, que Fernando tiene muchísimos hijos, muchísimos no, pero tiene unos cuantos hijos durante el tiempo, que ella muere relativamente pronto. Este pintor no es todo un pintor refinado, se sabe poquísimo de él. Muere con unos 54 años, se casa en Palencia con una mujer española, tiene hijos, y bueno, que realmente este señor es un pintor maravilloso, que es una especie de pintura de transición entre el gótico y el renacimiento, que es su crucifixión que está en el Prado, me sé todos los cotilleos, ¿qué queréis que os diga? La compró un ministro franquista, y después la compró Ferrovial. Cuando murió este señor se lo compró a la familia y pagó con eso, no sé si eran 7 millones que tenía de multa de Hacienda, y le pagó con el cuadro y el cuadro pasó al Prado, lo cual es una maravilla. Este retablo se hace, no solamente este pintor de corte pinta para la reina, sino que también pinta para la reina, pero temas religiosos, y este retablo es uno de ellos. Como ya sabéis, hay bastante manía de los retablos descomponerlos, y bueno, pues también hay que decir a favor de esto que España en la posguerra pasó 2 hambrunas, que se calcula que hubo 125.000 muertes, quizá hubo más porque es difícil de controlar, todas ancianos y niños, y bueno, se vendió en esa época, las iglesias vendieron cosas, vendieron a todo el mundo porque no se comía, la gente se moría por falta de comida, y lo primero es lo primero. Y uno de los sitios perjudicados fue Palencia, que tiene, este señor se casó con una mujer de allí y pintó bastante allí, porque mirar, después de ser pintor de la corte de Isabel la Católica, pues se quedó en el paro en 1505, creo, estuvo 9 años con ella. Y es que no sé si murió en 1504 o 1505. Pues cuando murió, pues tenía familia y tenía que sobrevivir, y entonces pues el que era un pintor refinadísimo y que tenía rasgos de primitivo flamenco, pintando muchísimos detalles, pintando muchísimas, no sé, con una precisión tremenda y una delicadeza excelsa, pues ya de pronto pintó figuras más grotescas, fue menos detallista. Cuando llegó aquí a España pintaba en colores muy claros, con muchísimos tonos, y después sus figuras se hicieron más acotadas. Se supone que es que también eran los gustos de la persona que lo contrataba. Mirar, el cliente siempre manda, lo dicen los arquitectos también, que ellos solamente hacen el Rentculas dice que realmente el arquitecto muchas veces hace más que el 5% de lo que tiene proyectado, porque el cliente siempre toma la decisión, la última decisión. Bueno, pues este señor, este pintor refinadísimo que le llamaban Juan de Flandes, ni siquiera se sabe cómo se llama, en Palencia han hecho investigaciones y bueno, pues se han averiguado unas cuantas cosas, pero tampoco demasiadas. Simplemente fue llamado a la corte, vino, pintó, se quedó en el paro y prefirió quedarse en España porque tenía ya familia española. Y ahora os voy a contar un poquito, bueno, ahora os contaré la vida del pintor y la obra que hace, y os voy a contar un poquito qué es lo que pasa en Granada, que es lo que he dicho, que seguramente si no fuera Navidad os hubiera hablado una hora, pero es que tengo que estudiar mucho, estoy colocando árbol y haciendo comida y cosas de esas que hacemos las mujeres en esta época, con mucha felicidad de tener a la familia. He de deciros que, bueno, que Granada, ya sabéis. Vamos a empezar por los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos se han creado, como he dicho antes, muchas ficciones. Los Reyes Católicos, cuando muere Isabel la Católica, realmente Castilla y Aragón se separan otra vez. Es más, ¿cómo se llamaba? Fernando Católico toma una segunda esposa que se llama Germana de Fox, que tiene un hijo. Y seguramente si ese hijo se muere,
cuando es pequeñito, pero si no hubiera muerto, seguramente jamás Carlos V hubiera tomado Aragón. Aragón lo hubiera heredado el hijo de Fernando de Aragón y su segunda esposa. Después de eso también hay otros factores que favorecen, que son la boda de Juana con Felipe el Hermoso, ella que está trastornada y él que muere también muy joven. Entonces todo eso hace toda una serie de circunstancias, hace que confluyan en un punto que al final Aragón y Castilla estén juntos. He de deciros que, bueno, que cuando ellos se casan, que es una boda de conveniencia, bueno, boda dinástica, abordan juntos muchas empresas. Por ejemplo, la de América, la empresa de Colón, que realmente ella pide un dinero porque aunque tenían, como diría yo, eran bollantes en inmuebles, estaban en suspensión de pago como las empresas, entonces le pide dinero a Santángel, el converso de Valencia, porque realmente están convencidos que Colón va a descubrir alguna isla. En la vida se les pasa por la cabeza que va a descubrir un continente. Pensaban porque esta empresa de Colón la iban a rentabilizar porque iban a tener, pues ellos se habían hecho, los reyes católicos llegan con el espíritu de la cruzada, porque ellos contemplan la religión, pero como son buenos gobernantes, son muy inteligentes, contemplan la religión como un factor de instrumentalización, porque la gente cuando se conquista Granada, que realmente hay unas capitulaciones, no se conquista, lo que pasa otra cosa es que esas capitulaciones no se respetan, ¿vale? Entonces resulta que está por un lado Canarias, por otro lado está Orán, por otro lado está Trípoli, hay una serie de conquistas, entonces hay un momento de exaltaciones también, y entonces se utiliza, yo digo, para coexionar. No sé yo por qué decía yo todo esto. Bueno, no me acuerdo. Pero resulta que los reyes católicos respetan los otros reinos. Me refiero que las cortes catalanas, que son de 1200 no sé qué, las valencianas de 1200 no sé cuánto, los fueros de Navarra, no sé qué, de Álava y tal, pues bueno, pues eso están muchos de ellos funcionando hasta el siglo XIX. Lo he explicado montones de veces, eso que nos vendieron en la posguerra, en los institutos de tal, de la unidad nacional, bueno, sí, ¿no? Porque ya sabéis, el affair de Felipe II con Antonio López, que realmente no pudo echar, que era su secretario personal, huyó y se refugió en los foros de Aragón y no pudo hacer nada. El grandísimo Felipe II. Quiero deciros que eso es una ficción. Efectivamente, los reyes católicos, incluso cuando están casados, tienen moneda distinta en Aragón y en Castilla. Lo que pasa es que al estar juntos abordan empresas comunes. Estábamos con América, que pensaba que lo de Colón pues iba a dar como los Azores y cosas así, pues 2 o 3 islas que se iban a encontrar por ahí, pues nada, para nosotros. Pero nunca un continente. Pero mira, os digo una cosa, amigos americanos que estáis ahí, que me veis, que sé que hay gente de Colombia, México y tal, que os saludo. Sí, efectivamente, España fue una metrópoli, etcétera, etcétera, pero en tiempos que era una metrópoli, aparte que eran las Españas, no se trataba, porque el virreino de Perú era más poderoso que cualquier nación europea, no sé lo que iba a decir. En el caso de Flandes, nos daba el doble de riqueza que toda América, porque América tuvo un problemita y es que estaba muy poco poblado, y a eso se unió el que los españoles, al haber estado en contacto con la ganadería, se han hecho investigaciones sobre eso, pues pegamos gripes, tal, allí a los españoles también nos pegaron sífilis y toda una serie de enfermedades protozoicas y tal, de ameba y tal, provocaban muchísimas muertes. O sea, el 20% de españoles que fueron allí murieron. Por eso sí iba gente que estaba un poquito desesperada, porque se sabía que era un continente con una grandísima potencialidad, pero los Países Bajos eran 1000 veces más rentables que América, porque en América hubo también que hacer una inversión de infraestructura, hospitales, no sé cuánto, no sé qué más, 50.000 cosas, porque había minas, había tal, pero había que hacer una inversión previa para hacerla rentable, y eso puede durar toda una vida y después no ser rentable. No sé por qué estaba contando esto. Bueno, sí, por los Reyes Católicos. Pues los Reyes Católicos se dan cuenta que la gente, cuando se hace lo de la Granada, que era la peribética, que era bastante inexpugnable, y se hace
tienen una serie de tratados que no se respetan porque luego en ocupación militar, bueno, pues la gente tiene una grandísima exaltación con la religión que ellos aprovechan, entonces aprovechan la religión para como instrumento que ya lo había hecho Constantino, en fin, político de cohesión. Isabel la Católica sí que era, él no, pero Isabel la Católica sí. Entonces, realmente, pues me parece que está Cisneros, Talavera, hay tres que tienen bastante poder, que son los que queman la biblioteca de Granada para que no puedan volver nunca, estas personas que han sido conquistadas no puedan jamás volver a su tierra. Y bueno, que sí, se crean 6 audiencias nacionales y se potencia mucho una nueva clase, que son la de los letrados, del hombre hecho a sí mismo, del hombre que ha estudiado. Se crean universidades, estoy contando el contexto histórico, así lo que me acuerdo de cuando tenía 18 años. Se crea, no sé, Salamanca, me parece que Valencia, después Salamanca la más antigua, Valencia, Sevilla, en fin, hay no sé por qué, entre otras cosas, el rey, ya sabéis que estamos, que aunque realmente el Renacimiento, o sea, a nivel artístico, Italia, la influencia italiana del Augusto italiano, del humanismo y tal, porque somos España, Castilla en concreto, más de gusto de Flandes y de los primitivos flamencos, aunque eso no llega hasta el fines del XVI, sin embargo, humanísticamente sí que está llegando el pensamiento, porque tener en cuenta que España ahora mismo, o sea, ellos jamás, los reyes católicos jamás utilizan reyes de España. Ellos dicen reyes de Toledo, reyes de Cerdeña, reyes de Nápoles, se ponen todos los atributos, pero nunca dicen reyes de España, entre otras cosas porque están respetando los diferentes reinos, la heterogeneidad que hay de reinos en nuestro país, que lejos de ser una desgracia, a mí me parece una suerte que seamos tan diferentes, porque es muy aburrido ser homogéneo, ¿no? Pero ellos lo tienen muy en cuenta. Entonces le dicen a Lebrija que haga bueno, cuando se conquista América, o se conquista, no, se conoce que hay un continente, se quedan alucinando de que han descubierto ahí un mostrenco grande, pues también los reyes católicos le encargan que se haga la primera gramática que se hace, después eso lo copian también en Inglaterra y tal. Entre otras cosas, esa estandarización implica también una cosmovisión, porque fosiliza la lengua, o sea, le impide evolucionar menos. La lengua, claro que evoluciona y tal, pero ya hay como unos parámetros por donde va a transcurrir. Y todo eso se hace en esta época, pero además es que es muy curioso porque este señor, que era una eminencia, dice que es que lo tenían aborrecido los alumnos porque le hacían memorizar muchísimo, dice que realmente es para que aprenda la lengua correctamente estos pobres infieles que han llegado ya al norte de África, al norte de América. Yo os digo que ya se ha incorporado Canarias, que se incorpora también Navarra. Y bueno, lo que quería deciros es que la conquista de Granada produce una grandísima euforia en el país y también he de deciros que gracias a Castilla, porque son Juan de Austria es el que, ya sabéis que Francia invade Italia en el 1492, creo. Entonces, claro, los aragoneses no tenían un ejército como tal, y entonces en esta fusión que se hace de los reyes católicos en este matrimonio, son los castellanos los que van a defender a Italia, porque ellos le habían dado, los franceses, Aragón, le habían dado la Cerdaña y no me acuerdo, y la otra... Es que eso no lo aprendíamos de pequeño, para que porque España ya estaba subiendo como potencia, era una potencia en expansión, ¿no? Para que no estuviéramos calladitos, que ellos iban a entrar a Italia a saco, paco. Pero cuando entran, claro, los aragoneses dicen, ¿pero esto qué es? Y entonces Castilla, lo que van a ser los futuros tercios, se van allí a partirse la cara con los franceses, a ponerle freno, porque esta gente de que van por la vida. Y son, gracias a este matrimonio, ellos pueden abordar empresas conjuntas, como he dicho, de América, del norte de África,
de defender intereses de Aragón, que Aragón, como sabéis, se partieron, Aragón y Castilla se partieron, para uno el Mediterráneo y para otra el Atlántico, y al final lo que pasa es que ellos van de la mano a la hora de defender sus intereses porque les compete a los dos. Y no sé qué más contaros, pues que es la época de la Celestina, infante don Juan Manuel, ¿cómo se llama? Ay, hay muchísimas más, no me acuerdo. Y es una época de muchísimo esplendor en la arte. Tenemos muchísimo de Flandes porque la corte española es muy del gusto de Flandes, pero sin embargo Italia, ahora lo contaré, va a entrar por Valencia. Y porque los valencianos, que también era reino de Aragón, son más del gusto italianizante. Esa va a ser la vía por donde va a penetrar Italia poco a poco. Bueno, voy a contaros Juan de Flandes, que realmente no sabemos cómo se llamaban, porque debía de tener un nombre bastante impronunciable para que la gente le dijera Juan de Flandes. Y no se sabe nada de la biografía de este señor, se sabe cuándo muere, las cosas que hace, dónde trabaja aquí en España, pero no sabemos ni con quién se ha formado. Se supone que tiene que ver Jean Van Eyck con la escuela de brujas, con la escuela de Nantes. Ahora lo contaré. Se supone, todo se supone en él, porque cuando dejó, él fue llamado, porque era muy buen pintor, fue llamado a la corte, pero cuando murió la reina pues se quedó mirando al tendido. Bueno, venga, voy a empezar a contaros esto. Es que no me acuerdo de cosas porque hay muchísimos de los Reyes Católicos, hay muchísimos, por Dios, porque ellos hacen una renovación de las 6 audiencias, que no me acuerdo más, la universidad, estoy dándole vuelta. Bueno, pero bueno, a ver si me acuerdo lo contaré. A otro día me lo preparo mejor, que estamos en Navidad. Bueno, poco se sabe, os voy a hablar de la pintura y de este señor, quisiera ser breve. Poco se sabe, muy poco se sabe de este pintor y realmente flamenco, afincado, refinado, muy refinado, que nace en 1465 en el sur de, ¿cómo se llama?, de los Países Bajos, y que fallece en España con 54 años en 1519, salvo que se instala en Castilla en 1496, donde es nombrado pintor de corte de la reina Isabel la Católica, como he dicho, que el retrato que vosotros veis de Isabel la Católica, que está así con una cosa así tapada, es suyo. O sea, los retratos que tiene de ella es suyo. Y con ella trabaja hasta su muerte en 1505, cuando se tiene que incorporar y trabajar para el resto del país. Si veis temblores, son mis gatos. Bueno, él decide mantener la residencia aquí, pero porque está casado con una nacional, tiene hijos nacionales, etc. Su obra marca la transición, como he dicho, entre el gótico y el Renacimiento. El Renacimiento ya lleva 100 y pico años funcionando en Italia, pero nosotros tenemos Flandes, somos más del gusto del norte de Europa que de los italianos, con quien tenemos más afinidades, aparte de colonias allí. Bueno, realmente en nuestro país, la zona del Levante, Valencia, es más de gusto italianizante, también físicamente está más próximo, llamarlo como sea, pero es que en España también, aparte de que hay muchísima heterogeneidad, que estamos en una época, se me ha olvidado contaros los judíos, el Santo Oficio, los moriscos. Los judíos se expulsan a aproximadamente 150.000 judíos, aproximadamente, y la expulsión de los moriscos, que eran unos agricultores maravillosos, yo qué sé, la rebelión de la Alpujarra, no, la rebelión de la Alpujarra de Felipe II, se me está yendo a mí la cabeza también. Bueno, en España en estos momentos, cuando está nuestro pintor Juan de Flandes, hay un grandísimo debate porque hay por una progresiva modernización, porque estamos muy atrasados. Son potencias en expansión y quieren ponerse al día. Bueno, se le llamaba Juan de Flandes o Juan el Flamenco. Entonces ocupa junto a Pedro Berruguete y Fernando Gallego un papel crucial en Castilla. Tengo que mirar la fecha, de vez en cuando me veis con el ojo por ahí, pero estoy buscando fechas. Sobre todo en Valencia, porque él donde está afincado en Valencia, en Palencia, y allí trabajar. Sabéis que está muy cerquita de Valladolid, los palentinos, que es una ciudad preciosa, más pequeñita, siempre, como le pasa a Huelva con Sevilla, siempre han sido absorbidos por lo de Valladolid. Sabéis que Valladolid fue capital en una época. Bueno, y allí ejecuta pintura del retablo mayor en Palencia, que es la que os he dicho, que está en el Prado, que es la de la crucifixión, porque los retablos después
pues en la posguerra se despedazan y se venden. Y hay uno en la National Gallery, otro en Washington, otro... está por todo el mundo. Pero no lo critico porque fue una época tremenda de hambruna, la gente se murió de hambre a montones. Y el que no se murió de hambre se murió de tuberculosis. O sea que si vendieron el retablo, pues mira, bien vendido está. Y bueno, hay poca información sobre qué es lo que hizo este señor, con quién se formó y dónde se formó, pero se supone que es de la escuela de brujas liderada por Hans Bentley y Gerald Davis, que no sé cómo se dirá porque el Flemish es fonemático porque es alemán, Gerald David se dirá. Y después también se supone que viene, como he dicho antes, la escuela de Nantes, que es donde está Hugo van den Goes y Boats, Dirk Boats, que eso ya he hablado otro día de ello. Hay dos factores relevantes porque resulta que aquí en la corte ha habido, de hecho, uno de los retablos lo hace ayudado por un lituano que ha estado aquí antes, que ha estado antes en la corte inglesa, que ha estado antes en Francia, que digamos ha estado en un montón de cortes hasta recalar aquí, y por eso de alguna forma, pero la reina no se vuelve loca con ellos, y entonces le llaman a Juan de Flandes, que tiene fama de ser un buen pintor, para hacerlo pintor de corte de la reina, y bueno, y bueno, se adapta al gusto local, ¿cómo se llama? Al gusto local. Cuando muere ella, tiene que pasar sus penurias, porque claro, tiene que mantener una familia y él es muchísimo más refinado y la figura a partir de entonces lo hace también un poco del gusto del lugar, que son más mazacotas y más gordas. Bueno, hay que decir que él introduce... ¿cómo se dice? El retrato, una forma diferente de hacer el retrato, que era como hasta medio cuerpo, que hasta entonces, ahora parece normal, pero entonces no era tan normal. Y bueno, no sé qué contar más. En 1489 hay una contratación de Antonia Anglès para hacer los retratos de los infantes reales, y de Michael Sitow, que es un lituano que también le ayuda a hacer un retablo cuando está con la reina, cuando es pintor de corte de la reina, le ayuda, pero por visto era un vividor y a la reina no le gustaba. La reina sí que era religiosa de verdad. Este trabajaba en Dinamarca, en Inglaterra, en los Países Bajos, antes de recalar en España. Y a la reina no le gusta este señor. No es mal pintor, pero no le gusta. Le gusta más el Juan de Flandes, es más delicado. Y por ese motivo, que aquí se han contratado una serie de personas y ellas no son del gusto de ella, se contrata a nuestro Juan de Flandes, que cuando llega aquí un tiempo viviendo se casa con una española y se acaba quedando aquí, se acaba estableciendo aquí. Bueno, hay otro, hace el retablo de San Juan Bautista en la Cartuja de Miraflores, mientras que es pintor de la corte de la reina. Y este retablo es la que le ayuda un poco el lituano. Hay que tener en cuenta que en esta época que le toca ser pintor de corte, están los esponsales de Margarita de, ¿cómo se llama?, de Austria, con el príncipe Juan, y está también lo de el casamiento de nuestra Juana la Loca con Felipe el Hermoso, que se le muere. Y entonces eso hace, todos estos casorios hacen que pues el pintor de corte tenga que pintar muchos retratos. Porque la pintura no había perdido todavía su funcionalidad, cosa que sí pasa cuando hay fotografía y cine, etc. Entonces, claro, para enseñar a los novios, para mostrarles, para dar cual, pues ahí estaba el pintor de la corte haciendo retratos. Es una época de muchos retratos. Estamos en una época donde ya está el Renacimiento ahí. Hay un nuevo lenguaje artístico y el Renacimiento ya está empujando, pero realmente en España hasta finales del siglo XVI no entra el Renacimiento, entra muy tardíamente, o sea, entra casi 2 siglos más tarde, que en Italia lleva ya funcionando ese tiempo, porque España, como dije el otro día, es muy del gusto de los pintores primitivos flamencos. De hecho tenemos la mejor colección y no sé, y aparte también hay que decir una cosa: España, lejos de ser homogénea en este momento, es muy heterogénea. Pensar que, por ejemplo, en mi ciudad había unos dominicos que mandaban a Tierra Santa gente. Entonces,
hablaba muy bien árabe y hablaba muy bien hebreo. Entonces, como había una población también musulmana y tal, pues se hablaba en árabe y entonces pues todos eran bastante cultos y entonces hablaban todos en árabe. Entonces que el obispo le llamó la atención y dijo, pero bueno, pero ¿esto qué es? Que se supone que estaban colonizando, pero si estáis todo el día hablando todos en árabe. Les llama la atención porque había una escuela para formar gente en lengua semítica. Bueno, entonces quiero deciros que el país era muy muy diferente, pues desde yo qué sé, los estatutos de Álava hasta nosotros que éramos más moros que cristianos, pues fíjate si éramos diferentes de punta a punta. Y entonces claro, no se puede establecer, España como tal no existía, sino existía una tesela de reinos que se habían unido monásticamente y que por una serie de casualidades del destino acabaron confluyendo una península, aunque hay que decir que el castellano ya está funcionando desde el siglo XII, que es el Cantar de Millo Cid, que ya está por ahí, y las jarchas que han sido un poco antes, donde se mezcla el hebreo, en fin, son muy muy interesantes. Y quiero decir que el castellano ya tiene una gramática, tiene autores, también están los libros de caballería de Tirant lo Blanc, yo qué sé, toda la moda de aquella época de los caballeros que iban buscando su dama y todas estas cosas. Y después tenemos, por supuesto, más tarde un Quijote maravilloso, un Cervantes. Bueno, quiero deciros que estamos mucho más homogéneos, pero no estamos homogeneizados como tal. De hecho, ellos no dicen España, ellos se dicen reyes de Toledo, de no sé qué, de no sé qué, como he dicho antes, de Nápoles, de tal. Bueno, he de deciros que el Renacimiento no consigue el patrocinio de los Reyes Católicos para que se dé aquí, aunque lo intentan promocionarlo, ni tampoco de Carlos I de España, el emperador, lo que sería el emperador, que es realmente el nieto de ellos. Entonces, la renovación artística de Castilla es flamenca, está con los primitivos flamencos, y mientras que el modelo italiano entra por Valencia, como he dicho, produciéndose de manera desigual y muy vacilante. Y bueno, que el retrato que hace nuestro Juan de Flandes, original, como he dicho, abarca el busto, o sea, la reina Isabel de Castilla, que lo pondré en el blog, por cierto, me he quedado sin blog, tengo que pagar una cantidad, o sea que si tardo 24 horas en tener blog, estoy pagando yo que sé cuántos dólares para que me devuelvan el blog, me han cortado, como estaba en prueba gratis, pues bueno, nuestro Juan de Flandes, el tipo de retrato que hace, que es un retrato al óleo, por supuesto, la figura de la reina ocupa todo el cuadro, que eso ya es una novedad total. Y después hay otro que es con busto, que es como medio cuerpo, y él inaugura esa forma de retratar moderna y que permite una mayor individualización realista. Ya os digo que al principio utiliza muchísimo la luz, muchísimo la precisión, tal, y conforme va pasando el tiempo, sobre todo cuando deja de ser pintor de corte, se esmera un poquito menos, sospechamos que es porque sus clientes también se lo demandaban así. Ya no es tan suave los rasgos ni tan delicado. Él, sin embargo, tiene uno de sus aportes, tiene un grandísimo sentido escénico y además de esto tiene una composición de figuras que es muy original, muy moderno. Y por eso he dicho que está a mitad camino entre el gótico realmente y el Renacimiento, aunque sea pintura flamenca. Y bueno, que tiene una perspectiva geometrizada, una naturaleza muy devota, pero que son flamencos, que no tienen nada que ver con los italianos ni con nosotros, pero tenían también como dije el otro día, como una espiritualidad como más intacta. Los italianos están más intelectualizados, es que es así, pero bueno, después cuando entran los italianos entran a saco y se quedan, ¿eh? Bueno, en esta época está también el gótico flamígero, que triunfa, no sé por qué. Mi catedral también, el interior de gótico flamígero, en la portada más renacentista tenemos la águila bicéfala de los Austrias, y el gótico flamígero, que realmente el gótico está ya pegando las últimas bocanadas, pero fue la manera de colonizar, ¿cómo se llama? Catedrales por toda España, ¿no? Improvisada ahí en forma de colonización, instrumentalizando la religión, ¿no? El gótico flamígero, que está un poquito pasado de moda ya también, porque hace ya tiempo que el gótico casi que no se lleva, pero bueno, pues tenemos gótico flamígero, pues vale. Y después está el herreriano,
que es una cosita rara porque es gótico flamígero con renacimiento mezclado, o sea, es una especie de cosa bastarda ahí mezclada. Pero bueno, que yo qué sé, el plateresco ese, con esas fachadas tan recargadas, que son más de Castilla y más de tal, o sea, que en el sur tenemos gótico flamígero, en mi ciudad tenemos gótico flamígero y es como que no pega nada, porque es como la catedral es como un fortín, porque esto que se expulsó a los judíos y a los moriscos y cada 2 por 3 estamos a 3 horas de África, entonces era como un fuerte, ahí todo el mundo se metía en la catedral para defenderse y entonces no pega ni con cola. Entonces ya he dicho que tiene un frontis renacentista y un interior gótico flamígero totalmente fuera de tiempo, pero bueno, pues vale, pues nos lo hicieron, pues muchas gracias. Y bueno, que la última época de este señor es un poquito más tosca, como he dicho antes, y no sabemos si es porque tiene la demanda de sus autores, de sus clientes, es porque les pedía ese tipo de... Ya sabéis que los pintores viven mucho en esta época de los donantes, de los oferentes, que ellos pintan una figura y sale al lado un señor rezando. Y que bueno, este señor, como estoy diciendo, el retablo que hizo en la catedral de Palencia, también hizo otro, pues que lo descuartizaron y está vendido por todo el mundo. Y que algunos críticos dicen que su proceso en Castilla es regresivo, que llega siendo un buen pintor y se convierte en un peor pintor. De hecho, él muere con 54 años y su viuda todavía va a cobrar yo no sé cuánto maravedí que le debían por las cosas que había hecho, porque no lo deja inacabado. Bueno, que es una pena que su técnica minuciosa, típica de primitivos flamencos, que llega en un principio, con el tiempo se va tornando en figuras más descuidadas, más acotas, y yo qué sé, que se supone que son concesiones que hace el gusto local. Bueno, que lo que entra por Valencia, entran pintores italianos, los valencianos siempre han sido muy particulares. Paolo San Leocadio, son fantásticos. Francesco Pagano, todos estos se instalan en Valencia. Rodrigo Sona, bueno, y Hernán Llano y Hernando Llanes de la Almedina, bueno, estos son españoles que introducen la manera, bueno, son italianos, perdón, que introducen la manera leonardesca. Y espero que os haya gustado. Mañana volveré con algo de arquitectura.